de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Mi nombre es José Fuentes, mi nombre completo es José Antonio Fuentes, ahí están mis contactos. Me pueden decir licenciado, me pueden decir José, no sé, como ustedes quieran, se sientan mejor, ¿no? Entonces, básicamente, en la tutoría vamos a ver como un repaso de todas las propiedades del límite. Además, vamos a ver eh, sobre los contenidos que vamos a hacer en esta tarde, las dudas que ustedes tengan, me las hacen saber. Entonces, presentación, ¿verdad? Bueno, yo soy José Antonio Fuentes, vamos a adelantar un poco lo que tengo un problema. José Antonio Fuentes, licenciado en matemáticas, de la Universidad de El Salvador también. Mi área de estudio de matemáticas es matemáticas aplicadas, entonces me gusta bastante análisis numérico y estoy aquí para ayudarles en cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Así que si tienen consultas, alguna pregunta, no duden en hacerla. Entonces, vamos a ver también en la agenda lo de la asistencia, ¿verdad? Con los que estamos grabando, para que los otros compañeros puedan ver el desarrollo de la agenda. Entonces, si alguno tuvo alguna dificultad con la instalación de Skype empresarial, me puede hacer saber para que sea más ameno, porque necesitamos también lo que les dije, ¿verdad? Necesitamos ver cómo nos reunimos entre semana para aclarar todas sus dudas, ¿no? Entonces, por lo menos, tenemos que ponernos de acuerdo en un horario de reuniones por lo menos 3 horas a la semana. Entonces, hay que decidir ese horario para que les salga eh, más fácil. Vamos a ver, aquí tenemos. ¿Alguien más necesita que le active el micrófono? Me puede decir, ¿no? Entonces, ya tenés activado el micrófono. Voy a activar estos. Vale, ahí pueden decirme si alguien tiene alguna idea sobre qué horarios nos podemos reunir, qué días podemos hacer las reuniones y de qué forma. ¿Alguien tiene algo ahí que mencionar? Si a alguien no le funciona el micrófono, me dice, ¿no? Yo creo que el martes no me ha quedado libre, Lick. El martes. Vale. Porque como ya agendamos en otras dos materias, entonces el lunes y creo que el viernes igual ya tenemos. Y el miércoles. Entonces el martes está disponible. Pero no sé qué dicen los demás. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo el martes, pero de 7 a 8. Ya quedamos con la licenciada que nos va a dar herramientas multimediales. Y de 7 a 8. Tal vez si fuera nuestro horario, ¿verdad? Tenemos martes y jueves, herramientas y geometría euclidiana. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea de otro horario? El lunes, no sé si alguien tiene ocupado. El lunes. Josué,
Sí tenés activado el micrófono. Ay, no, perdón. El lunes no me había fijado que ya tenía algo. Ajá, ya tenemos hallado también. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. Fíjese que para el lunes tenemos ya una asignatura y para miércoles, no sé si los compañeros, para el martes tenemos libre. Entonces, De herramientas hemos quedado para el miércoles. Ok. Sí, ahí la idea es reunirnos unas 3 horas semanales, ¿no? Si ustedes desean, bueno, como hay alguien que no puede de 8 a 9, ¿verdad? Perdón, de 7 a 8 porque tiene reunión. Entonces, no sé, podríamos quedar el martes de 7 a 9 y siempre estaría conectado para que se uniera el que puede de 8 a 9. Recuerden que esa hora no es estricta, ¿verdad? Si ustedes tienen más dudas, más ideas que compartir, podemos seguir, ¿no? El día martes. Por mí no habría problema. Estaríamos hasta que, por lo menos hasta, no sé si ustedes pueden hasta las 10, sí, o sea, hasta que aclaren la mayoría de dudas. Ahí ustedes decidan. Ahí díganme si está bien esa idea o... Usted propone el martes, dice. Ajá, sí, porque por el momento estoy viendo que todos dicen el martes, ¿verdad? Pero no sé los demás, o es que no me escuchan, o... Josué, Juana, ¿qué dicen? Bueno, ok, Saraí. Y el martes me parece bien especial. Excelente. Entonces el martes nos reuniríamos siempre a las 7 y pues sí, hasta que ya tratemos de aclarar la mayoría de dudas, ¿verdad? Para así avanzar en los contenidos. Hola. En mi caso me pudiera incorporar de 8 a 9, porque de 7 a 8 ya... Sí, ya tengo... es la de herramientas, me mencionó. Entonces, si usted lo desea, estaría bien el martes, ¿no? Si no habría problema con eso de incorporarse. Porque recuerden que nos reuniríamos para aclarar dudas, ¿no? No sería como una tutoría o una clase en sí, sino que solo sería dudas. Y entonces está bien. Ok, entonces, anotando a Jessica. Entonces, si todos están de acuerdo, dejamos el horario de martes de 7 en adelante, ¿no? O de 7 a 9, por lo que se duerme temprano, ¿verdad? Entonces, continuemos con la agenda, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tuvo problemas con Skype? ¿O los que están en la misma computadora es porque tuvieron problemas con Skype? ¿O es que están ahí juntos, viven cerca? Buenas tardes, Eric. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con la agenda. Recuerden, José Antonio Fuentes Velázquez, ¿verdad? Licenciado en Matemática. Vamos con la agenda propuesta, ¿verdad? Entonces vamos a discutir sobre la definición formal del límite, sobre cuando un límite no existe, qué suceden con los límites al infinito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros estamos preparados para analizarlo? Entonces, vamos a observar algunos de los ejercicios que vamos a plantear en la agenda. Les voy a dar un tiempo para que ustedes los traten de desarrollar y entonces ahí es donde vamos a poder aclarar las dudas. Recuerden que si nosotros no practicamos, no nos vamos a poder
hacernos aquellas preguntas, pero de que, qué sucede, qué puedo hacer aquí, cómo hago, no sé. Entonces, esa es la idea de esta agenda. Aquí tenemos otro de los ejercicios y no sé si quieren, les voy a dejar un tiempo aquí para que los anoten y me dicen ya cuando estén listos para lo siguiente, ¿no? Entonces, de ahí les voy a dar un tiempo para que los traten de desarrollar, me dan las ideas que ustedes tienen y ahí aclaramos la solución para que unifiquemos todo el conocimiento. Entonces, voy a modificar aquí para que nos quede espacio. Necesito ver aquí lo voy a dejar por los que no pueden activar el micrófono. Ahí. Sí, porque vamos a tratar de desarrollar toda la agenda, ¿verdad? Entonces, luego, lo que vamos a hacer es, en el transcurso de la semana, ustedes recogen ejercicios y un día antes de la reunión del martes, ¿no? O en la mañana, ustedes me envían las capturas o los ejercicios que quieren que practiquemos para ya solo llegar a reforzar, ¿no? Recuerden que no coincidan con los ejercicios de la tarea. Eso sí, son para ustedes. Ok. Entonces, aquí están otros dos ejercicios de la agenda. Está este, utilizando la definición de límite, ¿verdad? Entonces, la parte interesante de límites es, o la parte bonita, ¿no? Que también nosotros, intuitivamente, el concepto o la noción de límite ya la conocemos, ¿no? O sea, acercarse a algo, eso es como, le dicen, bueno, limitar a cierta, o limitarte a hacer cierta acción, ¿no? Entonces ya uno va acercándose a hacerla, pero no la hace directamente, ¿no? Entonces, sí, esta noción es bien intuitiva, ¿no? Ya vamos a observar gráficamente para que se recuerden, ¿no? Porque dicen que ya todos llegaron ya hasta laterales, ¿no? Entonces, voy a continuar. Si alguien se queda, me dice. Hola. Y escuché a alguien que el literal ok. Ahí. Cuando terminan de escribirlo me dicen para poder ¿verdad, Juana? Ok. Sí, ahí la idea es hacer esta cátedra bien amena, ¿no? Que aprendan, que traten de explotar al máximo, ¿no? Todos los conocimientos. Si observan, es una de las materias también muy importantes en esta área. Bye.
Vamos con este, solo nos quedarían dos más. ¿En cuál pueden utilizar la sustitución? Ejercicio. Sí, pero al momento de sustituir ya vas a ver que no sale tan fácil, ¿no? Hay un pequeño problema ahí. Que cuando lo revisemos, si sustituís, ¿qué te quedaría? No, tabla de valores no. Son 0 sobre 0. 0 sobre 0. Entonces con la tabla de valores no, porque ya tenés los teoremas, ya tenés las propiedades de los límites que te dicen que puedes hacer la sustitución directa. Entonces observamos que nos quedó 0 sobre 0, ¿verdad? Ya copiaron este número 7. Ok. No. Ok, Jessica. Está bien, gracias. Entonces, ya en esta agenda no vamos a utilizar la tabla, ¿no? Para que no estén pensando en hacer tabla, sino que ya de sustitución directa del límite, utilizando las propiedades. Ok. ¿Puede avanzar? Jessica. Ok. Me indicas cuando termino. Ok. Vamos con los últimos dos de los límites trigonométricos y empezamos a recordar. Recuerden, si mientras estamos leyendo ustedes tienen alguna duda, me indican, ¿no? Me dicen, mire, ahí no entendí más o menos qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, para que ya todo les quede bien claro. Recuerden, la idea es aclarar en la mayoría todas las dudas que ustedes tengan para que puedan desarrollar la tarea, ¿verdad? Y con respecto a la tarea, recuerden, las entregas son exclusivamente solo en la plataforma, ¿verdad? Solo en la plataforma. Ok, ya están todos. Y avanzo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a empezar. Tenemos la noción de límite, ¿verdad? Entonces, la noción de límite está en su libro como la definición 2.1, ¿verdad? Entonces, bueno, un paréntesis. Con lo que dice Catherine, traten de hacerlo antes, porque sí, ahí sería hablar con el coordinador y él nos diría cómo actuar, ¿no? Entonces, porque recuerden que así como están los plazos, es para que todos entreguen, ¿no? Pero si el problema de verdad es un caso súper grave, entonces
yo me comunicaría con el coordinador y de ahí él me indicaría qué hacer, ¿no? O qué decisión tomar. Sí, quedó claro todo en esa parte. Entonces creo que voy a partir la pantalla aquí para que estar viendo el chat de ustedes y estar contestándonos las dudas. Cada variable tiende a este valor, ¿no? Entonces esa es la idea de límite. Ya la definición formal viene dada en términos de epsilon y delta, ¿no? Entonces, si sucede la expresión esta, o si existe el límite, decimos que la definición formal es para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si nosotros tomamos un valor acá, en esto de aquí, un valor muy pequeño, muy cercano, este debe ser menor que delta y positivo, ¿verdad? Entonces, la función va a estar a una distancia muy pequeña, aquí, en la parte del eje de la vertical, que esa distancia se va a llamar, o debe ser menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Si yo tomo un valor aquí, entonces, ya sea un delta o un cambio, ¿verdad? Hacia acá, o hacia adelante o hacia atrás, entonces, al momento de evaluar, esa distancia debe ser menor que un epsilon, o sea, una cantidad bien pequeñita aquí en la vertical, ¿no? Entonces, mientras más nosotros nos vamos acercando, aquí observen, al valor S, entonces más va tendiendo al valor de la función de L, ¿no? O el valor de L, perdón. Entonces, esa es la idea. Mientras yo me acerco por ambos lados a él, al x sub 0, mi valor, mi función en el eje vertical va tendiendo al valor del límite, ¿no? Entonces, si observan, si yo tomo algo en la horizontal, aquí, y me voy acercando, debe de acercarse también en la vertical, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de límite, o esa es la idea geométrica basada en esta definición formal, ¿no? Entonces, recuerden, si se les piden los ejercicios, prueben esto por la definición, ustedes van a tomar desde acá y van a sustituir los valores de la función, del límite y hacia el punto donde quieren acercarse y van a probar de qué manera o cuál es la distancia esta de aquí con respecto aquí también. Entonces, esas son las ideas, ¿no? También en el cuaderno de trabajo tenemos los teoremas, ¿verdad? Que si una función tiene límite, entonces el límite es único, ¿verdad? Entonces recuerden, esto es muy importante porque una función no puede tener dos límites, ¿verdad? Entonces, si no tiene dos límites, perdón, si no tiene un solo límite, o si el límite no es único, esa función no existe su límite, ¿verdad? Entonces luego tenemos el teorema 2.2, que también está en su cuaderno de trabajo, y nos da ciertas propiedades sobre los límites, ¿no? Las operaciones. Entonces, dado una constante y tenemos una función que el límite tiende a L1 y tenemos otra función que también el límite existe, es único y tiende a L2, entonces sucede cada uno de estos literales, ¿no? El primero que nos dice, bueno, si nosotros calculamos el límite para una constante, va a ser la misma constante, ¿no? A ver, Catherine, dime, que no había leído ese mensaje, ¿no? Entonces,
con respecto a lo del problema, ¿no? Sí, si tenés algún problema, tú solo dices y ya sabes. Yo le enviaría el problema al coordinador y él decidiría cómo tratarlo. Entonces, ahí sí no hay problema. Cualquier dificultad que ustedes tengan antes de subir la tarea, por favor notificarla, para que así no se vean afectados. Bueno, entonces, continuando con el literal B, que nos dice, bueno, si nosotros tenemos una función, ¿no? Y dice, el límite cuando x tiende a x sub 0 de x es x0, entonces si observan, el límite en ese punto, el límite de la función, si la función es lineal, y de esta forma, ¿no? La función identidad, entonces si nosotros... Entonces, recuerden, un ejemplo de eso sería que si yo quiero calcular el límite de una función constante, recuerden, y igual a 6, digamos, yo quiero calcular el límite en cualquier punto de definición de esa función, sería el límite cuando x tiende a cualquier valor de 6, va a ser 6, ¿no? Entonces, esa es la idea general. Luego, en el B, tenemos que si hacemos el límite de x cuando x tiende a x0 de una función que sea la función identidad, ese va a ser el punto evaluado en la función identidad, ¿no? Entonces, si observan, es el mismo x0, ¿verdad? El límite cuando x tiende a x0 de x, que es la función identidad, es el punto donde evaluamos, ¿no? Por el momento, si tienen alguna duda, ustedes me indican. Luego, vamos con el literal C, que este nos dice el límite de una constante, ¿no? Por una función, por la linealidad del límite, nosotros podemos sacar la constante del límite y solo evaluamos el límite en la función, ¿no? X es un valor que está en la parte de abajo. El x0 sería un valor cualquiera, ¿no? Siempre y cuando esté bien definido, ¿no? Entonces, si yo digo límite, vamos a ver, más adelante, me voy a adelantar un poquito, aquí para que vean, aquí, ¿verdad? ¿Logran ver? El límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? ¿Logran ver esa parte? Entonces, este es el valor que nosotros vamos a hacer que nuestra función se acerque, ¿no? Y así, luego utilizamos las propiedades que les estoy mencionando y vamos a ver si el límite existe, si lo podemos encontrar, si es único, y vamos a dar todas esas definiciones, ¿no? O vamos a tratar de hacer todas esas aplicaciones de la teoría. Entonces, regresamos. Ahora sí ya te quedó bien claro, Catherine. Recuerden, cada vez que yo diga x sub 0 es un valor cualquiera, ¿no? Entonces, ese valor de x0 es a lo que va a tender el límite. Ahí ya vamos a ver qué tratamiento les vamos a dar, ¿no? Entonces, sí, ya vamos a ver el tratamiento de ese ejemplo. Solo vamos a ver algo más como recordatorio, ¿no? Y de ahí llegamos a él. Entonces, otra de las propiedades del límite sería el límite cuando x tiende a 0 de una suma de funciones es la suma de los límites. Si ustedes observan, f tendía a L1, ¿verdad? Y g tendía a L2. Entonces, si nosotros sumamos esas dos funciones y les calculamos el límite, entonces el límite va a ser solo la suma de cada uno de los valores a los que ella atiende, ¿no? Entonces, de la misma manera, para la multiplicación de el límite de una multiplicación de funciones es la multiplicación de los límites, ¿verdad? Y lo mismo para la división, el límite de una división de funciones es la división
de cada uno de los límites, ¿no? Siempre que, recuerden, como nosotros no podemos dividir entre ceros, entonces el límite de la función que va en el denominador no puede ser 0. Ahí tengan mucho cuidado. Bueno, vamos con los límites laterales, ¿verdad? Entonces, en los límites laterales quiere decir, bueno, si yo me acerco a una función por el lado izquierdo, aquí observen, x sub 0, perdón, por el lado derecho, x sub 0 positivo, observen aquí, x sub 0 más, entonces observamos y esa tiende a un límite, ¿verdad? Y también lo podemos hacer de manera análoga con el lado izquierdo, ¿no? Vamos a regresar acá, aquí observen. Entonces, si nosotros tenemos este x0, aquí olvídense que está esto, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco por valores menores que x0, entonces aquí me va a ir dando un límite, ¿verdad? Que se va acercando a L, ¿no? Y entonces, de la misma manera, puedo encontrar el límite lateral por el lado derecho, y que si yo me acerco a x0 por esto, también viene funcionando, ¿no? Entonces, esas son las ideas de los límites laterales. Y aquí nos dice, bueno, pueden existir límites laterales, por cada uno por la izquierda o por la derecha, y esa es la otra definición, ¿no? Y aquí ya vienen los teoremas de los límites laterales. Entonces, este es muy importante debido a que si yo tengo el límite de x cuando tiende a x0 de una función es L, si y solo si el límite por la derecha y por la izquierda tienden a L. ¿Qué quiere decir? Que para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales, ¿verdad? Si en ese punto y de esa función, entonces si estos límites, el límite por la derecha y el límite por la izquierda no coinciden, el límite en ese punto no existiría. Entonces recuerden, deben de ser iguales los límites. A ver, Cata, dime. Si yo te digo, bueno, verifique que el límite en este punto existe, ¿qué haría vos? Bueno, primero verificás el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿no? Y si coinciden, esos límites serían, si coinciden los límites laterales, ese límite existiría, ¿no? Entonces, esa sería la regla. A ver, ¿quién tiene una duda? ¿Quién fue que activó el micrófono? Díganme. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a los límites laterales? Ya vamos a observar en el ejemplo. A ver. Bueno, y aquí están los límites al infinito, ¿verdad? Pero me dicen que hasta aquí no han llegado. Vamos a ver una breve descripción ya para el martes. Espero que todos tengan bien afianzado estos términos, ¿no? Entonces, la definición de límites al infinito es, bueno, si nosotros tenemos una división de límite, ¿verdad? Observen. Entonces, si el límite de uno de ellos dos, ya sea el denominador, el límite de él tiende a 0 y el límite de la otra función tiende a un número real cualquiera, entonces pueden suceder los siguientes casos, ¿no? Si el límite este es positivo y el otro límite se acerca a 0 por valores positivos, entonces ese límite va a tender a más infinito. Si el límite también, perdón, si la constante es mayor que 0 y la función del denominador tiende a 0 por valores negativos, entonces esta función se va a ir a menos infinito.
Y si la constante, o si el límite, perdón, es menor que cero o valores negativos, entonces, y la función del denominador tiende a cero a través de valores positivos, se va a menos infinito, y en caso contrario, se va a más infinito, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si ustedes se acercan a la derecha, por la derecha, perdón, a la función, y la función va tomando valores menores que cero, esa función se va a menos infinito, ¿no? Gráficamente se puede observar, ¿no? Y una de esas ideas sería, bueno, ¿qué sucede cuando estos límites se van hasta el infinito? Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar de analizar, ¿no? Por el momento, solo vamos a ver unos casos particulares y ya el martes, por eso les hago el énfasis de que cualquier duda que ustedes tengan, me la hagan saber. Recuerden, primero, me escriben los mensajes en la plataforma y ahí me escriben como el resumen de todo lo que necesitan o necesitamos reforzar el día martes, ¿no? Y luego ya hago una guía de ejercicios resueltos para que ustedes la repasemos ahí en casa y podamos comprender, ¿no?, más toda esta teoría, ¿no? Hola. Dime. MA 18010. Ok, no puedes ver la presentación. Todos tienen ese mismo problema. ¿Quiénes no pueden ver la presentación? Ok. Bye. Ok, Jacinto. No sé si será tu conexión a internet. Entonces, podría ser la conexión a internet. Bueno, como está siendo grabada la presentación, sí, eso podrían hacer. Intenten que ingresen de nuevo para... Ok. Sí, cualquier duda me dicen. Ahí estamos aquí para ayudarnos. Vale, entonces, ¿puedo continuar? Sí, yo creo que es la conexión, porque si varios pueden verla, no es que esté mala mi presentación. Sí, entonces, intenta reconectarte. Vale, si quieren esperamos por lo menos un ratito hasta que reingrese y me dices, Jacinto. Ok, Teresa, tú también. Intenten reingresar, ¿no?, porque ya vamos a empezar a hacer los ejercicios y para que vean cómo se solucionan. Hola. Entonces tenemos el ejercicio 1, ¿verdad? El límite, observen, cuando x tiende a 1, este es el valor x sub 0, ¿no? Y esta es la función f de x. Entonces, tenemos que calcular ese límite, ¿verdad? Entonces, observamos que hicimos la sustitución directa
por 1, y el límite nos dio una forma indeterminada, ¿verdad? 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en las notas de clases nosotros decimos, si podemos reescribir esa función y podemos evitar esa forma indeterminada, sería excelente, ¿no? Entonces, lo hacemos y lo reescribimos utilizando la técnica de racionalización. Si ustedes observan que el ejercicio permite, ¿verdad? ¿Qué es racionalizar? Bueno, es multiplicar por su función con signo diferente, ¿no? La función del denominador con signo diferente, y ese es el paso de racionalización, ¿no? Este de acá, este que les marco. Entonces, observen que es esta misma la función que está en el denominador, pero lo que cambia es este signo, ¿verdad? Entonces, racionalizamos y observamos que nos queda, ¿no? Entonces, recuerden, solo racionalizar es tomar la función del denominador. Por el momento, ¿no? Por el momento. Entonces, hacemos lo mismo y ¿verdad? Esto de acá, por esto de aquí, y denominador por denominador, y observen que esto tiene forma de diferencia de cuadrado, entonces quiere decir que cada uno de sus elementos deben de estar al cuadrado, y ahí desaparece la raíz cuadrada, y nos queda de esta forma, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una duda por el momento? ¿O todo está bien? Díganme. Si alguien necesita que le active el micrófono, me indican. Pero si todo está bien, seguimos, ¿verdad? Entonces, aplicamos el paso de racionalización, simplificamos, reducimos los términos, y nos va a quedar algo de esta manera, ¿no? Algo así. Entonces, observen que después de tener aquí, esta función se convirtió en esta de acá. Luego observen por qué, porque después de racionalizar, aquí nos queda negativo x cuadrado en el denominador. Esa de aquí es esa. Ok, entonces tenemos eso, hacemos la factorización y se nos elimina este factor de x menos 1. Hola. Entonces se nos elimina ese factor de esta manera, ¿no? Y observamos que si nosotros calculamos el límite de esta función, es como que calculemos el límite de esta función reescrita, ¿no? Pero observen lo siguiente, que siempre sigue estando la determinación en el 1, ¿no? Entonces probamos por los límites laterales. Cuando esta función se acerca por la derecha y cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces, si nos acercamos por la derecha, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acercamos por la derecha, observen que es el límite de esta función por el límite de la función del denominador. Y eso nos da negativo 2, y aquí se nos indefine a menos infinito, ¿verdad? Entonces, al hacer la multiplicación nos da negativo infinito. Y si nos acercamos por la izquierda, de la misma manera, entonces tenemos que aquí
nos da negativo 2 para el primer factor, y cuando aplicamos el límite para el segundo factor, este tiende a menos infinito por valores menores que 1 o por la izquierda de 1, y nos da que negativo 2 por negativo infinito nos da más infinito. Entonces observemos que los límites son diferentes, y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si los límites laterales eran diferentes, el límite que estamos buscando no existe, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ideas para el primer ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O tiene algo que mencionar? A ver, ¿alguna pregunta? Hola. No se escucha muy bien. Es indeterminado, pero ¿por qué? Y empezamos a analizar los límites laterales, ¿verdad? Para ver si esa la podemos observar. ¿Qué es lo que sucede en ese punto? ¿Por qué no lo puedo calcular en uno? Y entonces venís y decís, bueno, lo tomo por la derecha, a ver qué sucede. Entonces, si lo tomo por la derecha, me estoy aproximando a 0, ¿verdad? Aquí, por valores mayores, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el infinito que me queda, algo, o 1 sobre un infinito positivo. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por valores mayores. Y me queda aquí infinito. Entonces, ya vimos que, ¿en cuál? Ah, porque el negativo del 2. Ese. Por eso, Josué. Entonces, luego hago el análisis para la izquierda, para ver cómo es que se comporta. Y digo, bien. El menos 2, este de aquí, vaya, si observamos aquí, ¿verdad? Sustituyan 1 en esta raíz. ¿Qué les queda? 2 por 1, 2, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado, me quedó raíz cuadrada de 1, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces, esta es raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1, ¿verdad? Entonces, 1 más 1, me quedó 2. Entonces, aquí adentro hay 2, pero observen el signo negativo de aquí. Entonces, ahí es donde me queda el menos 2, que es esta parte, ¿no? Entonces, y luego lo hago para el infinito que me queda aquí, porque me acerco por valores menores que 1, ¿no? Entonces me acerco por la izquierda de ese valor. Entonces observo que se va a menos infinito. La raíz, vaya. Ya entendí en lo que estás enredada, Caterina. Recordá que el negativo está fuera de la raíz, no está dentro de la raíz. Entonces, toma ahí esto. Vamos a ver si... Vamos a abrir un bloc de notas aquí. Vamos a ver si me deja hacer una nota de esto. Para que veas. Déjame. Entonces me queda 2 menos 1, ¿verdad? En raíz. Esto va a ser igual a uno en esta parte, ¿no? Entonces, observa, 2 menos 1, me queda 1. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1. Recuerden, si ustedes tienen una duda, me la hacen saber, no importa cuál sea, ¿no? Vale. Vamos con el ejercicio 2, ¿verdad? Entonces, observamos lo siguiente, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito de esta función 4x cuadrado menos 7x más 4 sobre x al cuadrado. Entonces,
vamos a ver cómo trabajamos, cómo analizamos cuando los límites tienden a infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, el tratamiento, recuerden, esto es, el tratamiento que se les da es el siguiente, ¿no? Observen que es un cociente, ¿verdad? Entonces dividimos cada uno de los términos entre el denominador, nos queda de esta forma. Entonces, aquí observamos la solución. Hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el límite y empezamos a parcializar la suma, ¿no? Distribuir el numerador entre cada uno de los elementos del denominador. Recuerden que podemos hacer esto porque acá abajo es un monomio, ¿no? Entonces, si esto fuese una suma, tendríamos que darle otro tratamiento, ¿no? Pero por el momento hacemos esto, repartimos esto y ya saben, 4x cuadrado entre x al cuadrado nos queda 4, ¿verdad? Se simplifica. Luego, negativo 7x sobre x cuadrado, se va a la x que acompaña 7, se simplifica y solo nos queda 1. Y luego 4 entre x cuadrado, como no puede simplificarse, queda así, ¿no? Entonces, luego de eso, el límite de esta suma, de toda esta suma, por las propiedades, son el límite o la suma de cada uno de los límites, ¿verdad? Límite. Entonces, es como distribuir el límite en cada elemento, ¿verdad? Lo distribuimos y ¿qué nos queda? Bueno, para el primer caso, nos queda aquí el límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? Por la primera propiedad, por la propiedad. Luego, aquí, el límite, cuando x tiende a infinito, de 7 sobre x, nos da 0, ¿verdad? ¿Por qué nos da 0? Bueno, si ustedes van a dividir una cantidad entre algo mucho más grande, esto se va acercando a 0, ¿verdad? Esta fracción. Entonces, pueden observarlo de la siguiente manera. Ustedes pueden, si tienen un medio, quiere decir que dividimos la unidad entre 2, ¿verdad? Y eso nos da 0.5. Si hacemos un tercio, dividimos el numerador entre 3, nos da 0.33. Si hacemos un cuarto, dividimos el numerador en 4, entonces nos da 0.20. Observan que cada vez va dando un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos valores grandísimos, estos tienden a 0. Y por eso hacemos así. Entonces, la regla es, si nosotros tenemos un valor sobre infinito, esto va a tender a 0, ¿verdad? El valor debe ser una constante. Y lo hacemos de la misma manera aquí, 4 sobre infinito al cuadrado. Entonces, dividimos 4 entre algo demasiado grande, esto se va acercando a 0 también. Y al final observamos que el valor que va a tomar va a ser 4, ¿no? Que es el de la evaluación de la constante, o el de aplicar el límite a la constante. Y en ese, ¿tienen dudas? ¿O todo está claro eso? Entonces, puedes dividirlo, ¿no?, entre la máxima potencia. Y de ahí aplicas cada uno de los teoremas porque, bueno, aquí no sabes qué hacer con esto. Bueno, ya de ahí aplicas la linealidad del límite, entonces el límite de la constante menos el límite de esta función más el límite de esta otra función. Y ahora sí ya sabes cada uno de los... No sería como factor común, sería como multiplicar o distribuir el límite en cada uno de los factores que están, de los términos, perdón, que están acá adentro. Entonces, observas, primero para 4, ¿verdad? El límite de esta aplicado a 4, el límite
aplicado a 7 sobre x, el límite aplicado a 4 sobre x cuadrado. Aquí. Entonces, eso, ¿se acuerdan en la propiedad que vimos que daban dos funciones y el límite de la suma de esas dos funciones daba la suma de cada uno de los límites, ¿verdad? Ajá, sí, la equivalente a la propiedad distributiva, Carlos. Así es. Es equivalente. Entonces, vamos a regresar si quieren para que vean esa propiedad aquí. Y que en el numerador tiene un radical y en el denominador también está compuesta por un radical. Aquí, ¿verdad? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Si nosotros hacemos sustitución directa, ¿qué nos dice? Ah, bueno, 4 por 2 son 8 más 1, 9, raíz de 9 es 3, y 3 menos 3 nos da 0, ¿verdad? Y observamos. De ahí lo mismo para 4 menos 2, y aquí nos dio raíz de 2 menos raíz de 2, otra vez 0. Entonces llegamos a otra forma indeterminada de 0 sobre 0. Y decidimos aplicar otra vez. ¿Qué es lo que hacíamos cuando necesitábamos reescribir esto, ¿verdad? Que estaba en términos de raíz. Ajá, racionalizar. Entonces racionalizamos, pero aquí viene el truco. Observen que está arriba y está abajo, que tiene la misma idea. Entonces, nos damos la función. No, si la sustitución directa queda un límite, excelente, ya terminaste tu labor, ¿no? Ahí no habría problema. Estos serían como los casos particulares en los que vos tengas funciones que no puedas calcular ese límite así de manera tan sencilla. Porque si la sustitución es directa, bueno, imagínate que en lugar de 4 hubiese estado un 2. Ya nos queda aquí una manera más directa, ¿no? Entonces, ya no tenemos que estar haciendo nada de eso. Si vos sustituís y llegás a que no ves qué forma tiene y ves que se te indetermina, entonces ahí tenés que usar alguna de esas técnicas. Entonces, como observamos que tanto arriba como abajo existen raíces, ¿no? Está expresado en términos de raíces, racionalizamos. Observen, una racionalización para la parte del denominador, aquí está, y otra racionalización para la parte del numerador. Entonces, en esto, mucho ojo, ¿verdad? Y mucho cuidado. Si nos da 0 sobre 0 y no podemos operarlo, entonces obligatoriamente tenemos que racionalizar ambos, ¿no? El numerador y el denominador. Esa es la idea. Así que mucho cuidadito, ¿verdad? Observan, hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? Esto, otra vez completamos la operación para esto de aquí, y es una diferencia de cuadrados, lo mismo para estos dos, para esto y esta parte de acá. Entonces, lo calculamos y bien, después de hacer toda la simplificación, toda la álgebra, ¿no? De aquí, nos queda de esta forma, estos términos. Entonces, al reducirlos, nos quedó aquí esto, ¿verdad? Si ustedes observaban, al principio del ejercicio decía que x menos 4 no es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá abajo da esta simplificación, y entonces, como no puede ser 0 el denominador, trabajamos, ¿verdad? Lo simplificamos esta parte con esta de acá, y entonces ya nos quedó esta expresión. Al tener esta expresión, el límite de la función original va a ser el mismo que calculemos el límite de la función ya racionalizada. Y si ustedes observan, al hacer la sustitución, ¿qué nos queda? Bueno,
sustituimos 4 menos 2, nos queda raíz de 2 más raíz de 2, nos quedan 2 raíz de 2 aquí, y acá abajo nos quedan 2 por 4, 8 más 1, 9, y 3 más 3 son 6, ¿verdad? Entonces, el resultado de calcular todo ese límite es este. 2 raíz de 2 sobre 3, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda con ese? ¿O todo está claro? Para completar el cuadrado, yo tenía a más b menos. Quedó esta simplificación, ¿no? Recuerden que sacamos factor común aquí y ya obtenemos el x menos 4. Aquí nos quedó también menos 2 son menos 4. Ya nos queda ahí el resultado. Entonces, observamos y decimos otra vez, bueno, el límite de la función original va a ser igual al límite de la función racionalizada. Luego sustituimos valores, quedó el 2 raíz de 2 sobre 3, ¿no? La número 20, ok. Bueno, ¿no? Vale. ¿Puedo empezar el número 3? Ok. Ahora vamos a utilizar la definición, ¿verdad? La definición de epsilon delta para calcular. Hola. ¿Qué, Catherine? Esta de aquí. Para sustituir el 4, ¿verdad? Entonces 4 menos 2 te da raíz de 2. Entonces raíz de 2 más raíz de 2 son 2 veces raíz de 2, ¿verdad? Y aquí sustituís el 4, 2 por 4, 8, ¿verdad? Más 1 son 9 y te quedó 3 más 3. Entonces te quedó 6 aquí y entonces te quedó arriba 4 raíz de 2 y abajo 6. Ahí simplificas y ya te quedó el 2 raíz de 2 sobre 3. Sí, si cuando estés revisando tus apuntes todavía tenés dudas, me escribís y te voy a hacer la solución detallada de eso. O puedo hacer la solución detallada y yo también la subo a la plataforma para que la revisen. También podemos hacer así. Entonces, lo sustituimos. Decimos, bueno, esta función se factoriza de esta manera. Hacemos la suma de estas y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? De esta aquí. Entonces se observan esta parte de aquí. ¿Quién es? Esta parte era la que estaba entre 0 y entre delta. Y entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que esta de aquí, que quién era menor que delta, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que, como ya sabemos, este de aquí, si era menor que delta, entonces quiere decir que nuestro epsilon, ¿cuánto va a valer? Va a valer delta, porque ya sabemos que x menos 2 es menor que delta. Entonces, siempre que suceda esto, que epsilon sea igual a delta, el límite de esta función va a cumplirse que existe, ¿no? Entonces, si observan, esto de la definición es un poco complicado, pero la idea es, aquí sí que deben de practicar, ¿verdad? Si observan cómo va saliendo paso a paso, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, primero escribimos
la función menos el límite. Hacemos las operaciones indicadas, ¿no? Entonces, recuerden, no siempre les va a salir así de sencillo, ¿verdad? Van a haber procesos que tienen que ustedes ideárselas o hacer otros límites. Ajá. Así es ver qué forma va a tener el épsilon, ¿verdad? Casualidad del ejercicio que el épsilon tiene la forma de delta, ¿no? Pero dependiendo de la función, así puede cambiar, porque no todas las veces nos va a salir así de fácil que este lo simplificamos con este y solo nos quedó x más 2 menos 4. Entonces, y ya observamos que ¿quién era menor este? Bueno, es menor que un delta, ¿verdad? Porque en la definición, así decimos acá, aquí observemos, ¿verdad? Entonces, x menos 2 era menor que delta. Entonces, casualidad de la vida, funcionó, que ese es menor que delta. Y para que sea así, quiere decir que épsilon debe ser igual a delta. Entonces, lean ahí, todos tienen en las notas de clases, ¿no? Yo voy a elaborar algunos ejercicios así a mano y voy a subírselos, o los discutimos el martes, para que se les vaya ampliando más esto de la definición epsilon delta, ¿no? Observen que la idea es, bueno, yo tomo mi función aquí, y esa es menor que epsilon. Entonces, siempre que x sea menor que x sub 0, ¿verdad? Entonces, casualidad nos dio que al hacer toda la operación, esta de aquí nos quedó que era x menos 2, ¿verdad? ¿Quién es x menos 2? X menos 2 es menor que delta. Entonces, ¿para qué? Quiere decir que debemos de tomar epsilon igual delta. Y ahí ya nos queda la operación. ¿Por qué? Porque ya nos dio directamente esto de aquí. Entonces, voy a sacar varios casos así particulares. Repasen repasen el del cuaderno de notas, ¿no? En las notas de clases. Y entonces me dicen ahí si no entienden o no comprenden cómo funciona al 100% esta definición, o cómo encontrar o cómo probar los límites por definición. Ajá. Va a suceder siempre que epsilon sea igual a delta. Entonces, hasta ahí un poco claro, o quedó bien claro, o tienen algo que agregar. A trozos existan. Entonces, si ustedes observan, lo que vamos a ver es, bueno, para que esta función exista, ¿qué valor debe de tomar esto? Entonces, ya viene ligado a unas nociones de continuidad que más adelante vamos a leer, vamos a aprender. Entonces, observamos, ¿verdad?, que ambos valores quedan en el valor de x4, ¿verdad? Entonces, por intuición nosotros, ya vimos que ella parte o se divide en 4, en el valor de x igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la idea? Bueno, investiguemos cómo se comporta cuando el límite tiende a 4 de manera utilizando las técnicas de límites laterales, ¿no? Entonces, si el límite cuando x tiende a 4 de esta función lo tomamos por la izquierda y lo tomamos por la derecha, ¿verdad? Entonces, excelente, ¿verdad? Decimos, bueno, voy a analizar cuando tiende a 4 por la izquierda y cuando tiende a 4 por la derecha, ¿verdad? Entonces, debe de cumplirse esa igualdad y hacemos, ¿verdad? Bueno, calculamos los límites. El límite de la f de x cuando tiende a 4 por la izquierda quiere decir que son valores menores que 4. Entonces, tomamos la función primera, ¿verdad? Límite de esta por la izquierda, ¿no? Porque son valores menores. Entonces, si vamos a buscar los valores mayores, tomaríamos esta de acá. Aplicamos las técnicas de límites
Y decimos, bueno, límite por valores menores que 4 nos da 3 por 4 más 2. Entonces, esto nos da 14. Tomamos también por la derecha, que sería la siguiente función donde está la k, y nos dio 20 más k. Entonces, para que el límite exista ahí, debe de ser igual, ¿verdad? Por el criterio este de los límites laterales. Entonces, igualamos ambos resultados, 14 va a ser igual a 20 más k, y despejamos para acá. Entonces, el valor para que eso sea igual, debe de ser ¿quién? Bueno, debe de ser negativo 6. Y ahí se cumple que el límite ahí existe en 4 y que ese valor es negativo 6. Entonces, ¿eso está claro o tienen alguna duda? A ver, díganme si tienen alguna duda ahí. Ok. Si observan, ya como ya estamos calentando en esto del límite, ya se ve bien sencillo, ¿verdad? Eso de los laterales. Entonces, recuerden, la idea de laterales para funciones a trozos es, por la izquierda, chivo, estos son los valores menores. Por la derecha, estos son los valores mayores. Y entonces ustedes toman sobre el lado que están y lo resuelven. Entonces, vamos con el ejercicio 5, que ya son límites trigonométricos, y aquí es donde ustedes tienen que repasar un poco, ¿verdad? Porque hay propiedades ya establecidas sobre los límites trigonométricos que ustedes deben de manejar. Ahí sí deben de manejar bien, ¿no? Entonces, una de ellas la observamos acá y vamos a ver aquí. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿verdad? El límite de c, cuando x tiende a ser de seno de 2x, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, observamos que al sustituir, bueno, si aplicamos el límite directamente, ¿no? Seno de 0 es 0 y x se evalúa en 0, 0. Entonces nos queda otra vez indeterminado 0 sobre 0, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos evitar la indeterminación? Entonces, escribimos la función seno de 2x a esta, ¿verdad? Entonces, esta es la propiedad de que seno de 2x va a ser igual, o la identidad, de esto. Y ya observan que ya lo calculan, ¿verdad? Y entonces empiezan a dividir. La x la dejamos debajo del seno. ¿Por qué? Porque la propiedad del límite trigonométrico que dice el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, eso es 1. Entonces, por eso nosotros la dejamos sobre seno y reescribiéndola de esta forma, observen que al aplicar el límite, este es igual a este límite reescrito, y entonces ahí tenemos, bueno, 2, el 2 de la identidad, y el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto es 1, y el límite de x, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1 también. Entonces, 2 por 1 por 1. Y esa sería la idea, ¿no? Entonces, recuerden, en los límites trigonométricos ustedes deben de tener, por lo menos, manejar todas las identidades. Así, de manera un poco más práctica, ¿no? Recuerden que, dependiendo de qué identidad les salga, así van a trabajar o van a tratar los límites. Entonces, estas las podemos practicar en la otra tutoría porque me imagino que hasta aquí no han llegado, ¿verdad? Entonces, solo vamos a ver así, de manera un poco tranquila, esto de los límites trigonométricos, o si hay alguien que ya lo vio, pues me indica, y por si tiene alguna otra duda, ¿no? O está claro hasta ahí. Recuerden, esto es propiedad. Esto es una propiedad. Límite cuando x tiende a 0
seno de x sobre x es 1, ¿verdad? Y este de aquí sí hacen sustitución, ¿no? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces 1 por 1 nos da 1 y por este 2 ya nos da 2 el límite. Entonces, ok. Entonces lo vemos así. Lo envío para que lo suban a la plataforma y revisen ustedes y me dicen, bueno, aquí esta parte, si tenemos un poco de duda, ¿no? Porque me parece bien raro esto, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo y observen que siempre sigue de la misma forma, ¿no? No tenemos, si sustituimos, esto nos da otra vez 0 sobre 0 y decimos, bueno, ¿quién es la tangente, no? La tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? La dividimos y ¿qué nos quedó? Hacemos extremos por extremos y medios por medios, nos quedó seno de x sobre coseno de x por x, ¿verdad? Entonces dividimos otra vez. ¿Por qué? Porque vamos buscando reescribirlos en forma de propiedades, ¿no? Y otra vez observen que tenemos esta propiedad de seno de x sobre x y aplicamos el límite, ¿verdad? El límite de tangente de x sobre x, ¿quién es? Es el límite de seno de x sobre x por el límite de 1 de coseno de x, ¿verdad? Y observen, esta propiedad es 1 y coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1 sobre 1 es 1. Y ahí ya tenemos otra vez el límite de las trigonométricas, ¿no? Entonces, hasta aquí sería las ideas de la primera tutoría, ¿no? ¿Tienen algo que decirme, algo que agregar? ¿Está bien? Entonces, ¿tienen algunas ideas, no sé, algo para aclarar?